Mensajes positivos. En la primera lectura de la misa vamos a empezar a ver la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia, en Grecia. Ahí llegó San Pablo en su segundo viaje. Llegaron a la comunidad, tuvieron mucho éxito, tanto éxito que provocó los celos de los judíos, quienes provocaron un motín contra ellos y tuvieron que salir huyendo. Huyeron hacia Berea, donde una vez más hacen otro motín y tienen que hacerlo huyendo y van a dar hasta Atenas. Ya estando en Atenas, San Pablo se preocupa por la comunidad y les manda a Timoteo. Y a Timoteo, pues ve cómo está la situación. San Pablo se mueve a Corinto y ya Timoteo va a Corinto y le platica a San Pablo cómo está. Y entonces ahí San Pablo contento manda la primera carta a los tesalonicenses. Ese es el primer escrito del Nuevo Testamento. Al poco tiempo de la primera carta, San Pablo se entera de que sigue habiendo problemas fuertes en la comunidad, específicamente 3. Un aumento en la persecución por parte tanto de los judíos como de las mismas autoridades paganas, una persecución fuerte contra esa comunidad que, repito, pues empezó a ser muy fuerte, empezó a hacer mucho movimiento y lógico provocó una reacción. También había confusión con respecto al mensaje escatológico. La inminencia del día del Señor los tenía hasta nerviosos, decían, ya viene, ya viene. Y también otra situación como consecuencia de esto, que había desorden, porque mucha gente con la noción de que ya se iba a acabar el mundo, pues dejaban su trabajo, pero luego andaban ahí nomás dando lata, ¿verdad? Entonces eran 3 situaciones que San Pablo afronta en esta carta. En primer lugar, San Pablo quiere darles esperanza a pesar de la persecución. En su saludo, la primera parte de la carta, Pablo expresa su orgullo por su perseverancia en la persecución. Dios devolverá esos sufrimientos a sus perseguidores, mientras que Dios será glorificado en sus santos. Todos los alienta. La persecución es parte de la vida de la iglesia. Ellos lo están empezando a descubrir. Y es interesante cómo esas comunidades perseveraron a pesar de ser sumamente perseguidas, y perseguidas a muerte, perseguidas con destierros, perseguidas con situaciones muy concretas. Y sin embargo, esta gente tuvo una experiencia tan fuerte de Dios que fue capaz de encarar y de enfrentar todo eso. Es precisamente lo que vemos en la primera lectura de la misa de hoy. Dice, Silvano, Timoteo y yo, Pablo, deseamos la paz que procede de Dios Padre y de Jesucristo el Señor a la comunidad cristiana de Tesalónica, reunida en el nombre de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Hermanos, debemos dar gracias a Dios en todo momento, como es justo, por lo mucho que van prosperando ustedes en la fe, porque el amor que cada uno tiene por los demás es cada vez mayor. Por eso nos mostramos orgullosos de ustedes ante las comunidades cristianas de Dios y de la constancia y de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. Esa es una prueba de que en el justo juicio de Dios serán considerados dignos de su reino, por el cual ahora ustedes padecen. Oramos siempre por ustedes, para que Dios los siga haciendo dignos de la vocación a las que los ha llamado, y que con su poder lleve efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado, como los que ya han emprendido por la fe. Así, glorificarán a nuestro Señor Jesús y Él los glorificará a ustedes, en la medida que actúen ustedes la gracia de Dios y de Jesucristo el Señor. En esto, San Pablo los alienta, los motiva pues a que sigan perseverando en la fe. Dios regresará a los perseguidores esos sufrimientos que ellos están padeciendo, y ellos tienen que perseverar porque es parte de la vida cristiana, perseverar en medio de las persecuciones. Un segundo aspecto que quiere tratar San Pablo es sobre el día del Señor. Se creía en la inminencia del regreso del Señor, por lo cual estaban hasta nerviosos. Y San Pablo les recuerda que hay ciertas etapas. Él les va explicando que tiene que haber una apostasía, que va a surgir un adversario, un instrumento de perdición muy rebelde que se presentará como Dios, pero finalmente será barrido por el soplo de su boca. Todo eso que vamos después explicado en el Apocalipsis, San Pablo se los explica que es un proceso que van a pasar muchas más cosas de lo que ha pasado apenas está empezando todo. Los invita a seguir pacientemente perseverando en la fe. Esa sección la termina San Pablo con una oración en la que pide
Que el Señor fije sus corazones en el amor de Dios y en la perseverancia de Cristo. Ahí es. Y un tercer aspecto de esta carta es el reto a los ociosos. Ya en la primera carta, San Pablo les había explicado la importancia de trabajar. Primera Tesalonicenses 4, de 10 al 12 les dice que lleven una vida ordenada, que cada quien atienda sus propias necesidades, que trabajen con sus propias manos, fiel y devotamente. San Pablo mismo les dio ejemplo porque él no recibió ayuda de la comunidad, sino que él trabajaba. Él sabía hacer tiendas. En aquel tiempo se usaban mucho las tiendas, las tiendas que usaban los nómadas. Él sabía hacer tiendas y él se ponía a trabajar toda la semana y al fin de semana es el que dedicaba al apostolado para no ser gravoso a nadie. Entonces él les puso el ejemplo. Incluso le dice aquí que el que no quiera trabajar, pues que tampoco coma. Qué interesante cómo San Pablo pues se enfrenta a los problemas nacientes de esta comunidad. Tienen que pasar todas tantas cosas. La primera carta a los tesalonicenses, hacia el año 51 más o menos, es el primer escrito del Nuevo Testamento. Primera carta de San Pablo y también el primer escrito. Aquí fue donde San Pablo por primera vez experimentó esta situación de estar lejano de las comunidades y sin embargo poderse mantener unido a través de las cartas. Y pues fue genial, esa intuición que tuvo de que valía la pena hacer esto fue genial porque nos dejó el hermoso Corpus Paulino, que es básico para entender nuestra fe. Dios utilizó a San Pablo como un instrumento muy grande a lo largo de la historia, ¿verdad? Para mantenernos iluminados por la fe. La enseñanza de San Pablo es básica para nuestra fe. Y le empieza con estas cartas a los tesalonicenses. Es interesante pensar cómo en ese momento los cristianos eran una cascarita de nuez en medio de un océano. Una cascarita de nuez. Era un puñito de gente en un mundo de millones de personas que adoraban a tantos dioses y hacían tantas cosas. Los que creían en Dios, en Jesús, eran una cascarita de nuez en medio de un océano. Pero es interesante pensar cómo esas comunidades fueron capaces de enfrentar y confrontar tantos cambios. Imagínense, los romanos tenían una visión muy abierta con respecto al sexo, demasiado. Y ahora entrar a una vida de respeto a la sexualidad no fue fácil. Muchas cosas del cristianismo estaban en contra de la visión normal de la vida y sin embargo fue tanta la fuerza de la experiencia de Jesús que muchos dieron ese cambio, a pesar de lo difícil que podía ser. Por eso leer esta carta puede ser interesante como para que nosotros intuyamos ese primer momento de la iglesia naciendo en medio de los conflictos y dificultades. Y cuestionemos nuestra fe. Ellos iban caminando casi a oscuras, pero caminaron y no se detuvieron. Y nosotros que tenemos la supercarretera de la fe con tanta experiencia y con tanta luz, a veces damos un pasito y luego damos otro, ¿no? Creo que lo interesante de esta carta, leer esta carta, sería como cuestionarnos todo lo que esa gente tuvo que pasar para vivir su fe. Y cómo nosotros tal vez no lo vivimos lo suficiente. Tarea de este día, leer esta carta es cortita, dale una leída. Ve incluso las notas abajo, ubícate en el contexto de esta carta, luego cuestiónate, ¿tú qué tan en serio tomas tu fe? ¿Tú qué tanto aprovechas todo lo que hemos recibido nosotros de luz? Ponte a pensar en esas gentes que casi oscuras caminaban y no dejaban de caminar y que a veces nosotros nos adoramos tan fácilmente en cualquier asunto. Sería interesante leer esta carta y reflexionar sobre de qué manera nosotros estamos aprovechando vivir en esa etapa con tanta luz y con tanta fe. Comparte este mensaje, etiquétalo. Ya sabes, aquí voy viendo día a día lo que la liturgia nos presenta para conocer mejor la palabra de Dios y nuestra religión. Ese apostolado que es mío, te invito a que lo hagas también tuyo. Mensajes positivos.